lista para que también la resuelvan. Igual que en el de las matrices, subir la solución paso a paso y resaltando cuál es el resultado de estos problemas propuestos, ¿no? De manera específica, digo, para no hablar al tanteo, estoy hablando de estas notas, las notas 1 y en particular esta sección, ¿no? Donde dice problemas propuestos y son 5 problemas, ¿no? 2 de función de transferencia, caso 1, caso 2, 2 de diagramitas de simulación analógica, igual, los dos son sencillos, ¿sí? Sacar de aquí las ecuaciones y luego su versión matricial, sabiendo que, bueno, en el primero ya están definidos los estados, pero en el segundo no, y ustedes pueden definirlos en el orden que ustedes prefieran. Y el último es uno de función de transferencia, ¿no? O de matriz de transferencia aplicando la fórmula que se vio ahí en las notas, ¿no? Entonces esto lo estoy retomando porque la van a evaluar. Sin embargo, también quiero aprovechar que ahorita estoy enfocando las notas para mencionar algunos puntos adicionales que no profundicé demasiado en ellos, incluso en las mismas notas viene un poco superficial tal vez, y entonces pues para que estén preparados cuando llegue el momento de evaluar. Mi motivación principal de esta sesión, de este paréntesis, retomando un poquito lo que se vio anteriormente, es por un examen a título de suficiencia. De hecho, el anterior, no sé si alguien está recursando, no creo que sea así el caso, pero bueno, si lo fuera, no me dejarían mentir. Es más, sin haberlo hecho, ¿no? Ahí luego en redes sociales, ¿no? En Facebook, creo que es donde he visto que luego algunos profesores publican sus guías o en su defecto alguna versión de un examen anterior diciendo que pues, no va a aplicar el mismo, que a la ver ahora tal vez sí aplique el mismo, ¿no? Y me llamó poderosamente la atención que el primer problema de CTS es precisamente referido a este tema, ¿no? A la parte, digamos, introductoria o al cómo representar un sistema de ecuaciones en ecuaciones de estado, tomando en cuenta que las ecuaciones presentadas ahí son no lineales. Y en ese punto, creo que yo solamente lo mencioné de manera muy superficial, diciendo que, bueno, pues se utilizaba una aproximación de Taylor y se acabó, ¿no? Pero la cosa realmente no acaba ahí, porque a veces hay que trabajar esas ecuaciones antes de poder definir los estados, y más aún, hay que acomodarlos de una manera muy característica. Entonces, quiero que vean con un par de ejemplos que voy a ver, que si bien es cierto que no es una tarea tan trivial, sí puede llegar a ser algo engorroso. Entonces, es bueno saber siempre, haber visto al menos un par de ejemplos que representen qué tan complicado pudiera ser y también qué tan fácil podría llegar a ser si se sabe bien lo que se tiene que hacer. Entonces, voy a dar como un breve recorrido por las 25 páginas aquí de las notas. No me voy a detener en todas. Comenzando aquí, por ejemplo, con la parte meramente introductoria. Entonces, esto ya lo vimos en la presentación, donde describíamos precisamente una reseña histórica muy breve y por supuesto, los conceptos, ¿no? De qué eran las variables de entrada, salida e internas, que son a las que llamábamos estados, ¿no? Entonces, todo eso no me voy a tener a verlo. Una cosa importante que sí se menciona por aquí, parafraseando un poquito lo que está escrito, que se representa en esta gráfica, es que en las ecuaciones de estado sí se toma en cuenta las condiciones de inicio del sistema, ¿no? Es un sistema con representación con memoria, mientras que en las funciones de transferencia no, siempre tomamos la hipótesis de que las condiciones iniciales inicialmente son cero, que si ya después de ahí podemos extrapolarlo a los casos en los que no lo sean, bueno, eso ya es otro boleto, no es otra historia, pero de entrada así funciona la representación
la comparación entre las representaciones, ¿no? La función de transferencia sin condiciones iniciales y la ecuación de estados con condiciones iniciales. Y aquí claramente se muestra que dependiendo de dónde inicie la gráfica de una determinada representación, que como saben, sea una representación o la otra, la respuesta del sistema será la misma, ¿no? Bajo las mismas condiciones. Entonces, comparando estas dos respuestas, se observa que en un tiempo o un instante de tiempo determinado, no tienen el mismo valor estas dos gráficas. Si en efecto ambas convergen al mismo punto o al mismo resultado, eso es después de determinado tiempo, es decir, cuando termine el transitorio, ¿no? Pero en ese inter, pues veremos que las trayectorias no son iguales, ¿no? Y entonces un punto importante a considerar es que sí tienen un factor condicionante al resultado, el punto de inicio o el punto de partida, que sí está considerado en la representación en ecuaciones de estado. No directamente como hemos visto, pero sí del lado donde está la parte derivativa, ¿no? Entonces, bueno, supongan, por ejemplo, el llenado del tanquecito, ¿no? No es lo mismo que la señal de flujo de entrada y salida se midan a partir de un flujo inicial, un flujo que ya se tenía, o de un nivel inicial también, a que si fuera desde cero, ¿no? Desde que está vacío. Esa es la gran diferencia, ¿no? Mantener ese flujo o ese incremento de flujo nominal, pero no es lo mismo cuando ya teníamos inicialmente un valor dentro del tanque, ¿no? Entonces, las condiciones en los estados, pues lo dicen todo. Y aquí es otra parte donde me voy a detener un poquito, hacer énfasis, ¿no? En la parte general de las ecuaciones de estado, simplemente representadas como una ecuación diferencial de primer orden, matricial, pero que en general no está en su versión lineal, simplemente que depende de los estados y de la entrada, ¿no? E implícita o explícitamente del tiempo también, ¿no? Y entonces, por ahí algunas de las propiedades que se mencionan, esto es importante porque tiene que ver precisamente con el punto de inicio y es la unicidad, ¿no? Cada trayectoria generada a través de un punto de partida diferente dará, por lo tanto, una trayectoria X de estados diferente y única. Ujú. La única manera de que dos trayectorias coincidan es que el punto de partida esté contenido dentro de esa trayectoria, ¿no? Esa sería como la diferencia. Pero si lo tomamos en instantes de tiempo distintos, como el caso del ejemplo que acabo de mostrar en la gráfica de acá arriba, pues no, ¿verdad? Aunque sean de la misma supuesta trayectoria, pues no van a coincidir por la condición del instante de tiempo distinto, ¿no? Entonces, es una combinación de ambas, ¿no? En el instante inicial, si parto de ese mismo punto de inicio, solamente habrá una única trayectoria. Eso le llamamos unicidad. La continuidad matemáticamente es difícil de describirla. Pareciera que no. Bueno, hay puntos de vista, pero hay muchas teorías o mucha matemática detrás de la descripción de la continuidad, pero aquí simplemente la vamos a ver a través de límites, ¿no? La manera más simple de describir la continuidad es a través de límites, y es cuando el valor en un instante determinado de un estado se acerca a otro, pues yo digo que ahí tiene que pasar forzosamente por un camino congruente o, ¿cómo se dice? Vaya, que no existen saltos, ¿no? No existen valores que de repente discrepen demasiado entre esos dos valores, ¿no? Siempre será algo que de hecho por eso va de la mano con la característica de transitividad. Y esta de transitividad básicamente nos dice, pues que si en una trayectoria para pasar, yo tengo la trayectoria del punto 1 o del instante 1 al instante 2 y del instante 2 al instante 3, pues para pasar del instante 1 al 3, el único camino es pasar precisamente por ese instante 2, ¿no? Por esa condición 2. Suena un poco tonto a lo mejor, pero bueno, no lo es porque estaríamos contradiciendo las otras dos características, ¿no? De la continuidad y de la unicidad, ¿no? De que si pasamos por este punto, forzosamente tendremos que pasar por el otro punto, ¿no? No existe un camino alterno, no hay una
trayectoria secundaria al respecto. Son algunas de las características que parecieron un poco tontas, pero bueno, que parecieron irrelevantes, o sea que eso qué, ¿no? ¿Qué me va a importar? Bueno, pues para los teóricos en algoritmos de control y estas cosas, pues sí tiene relevancia porque estas características son muy fuertes, nos permiten ahorrarnos un montón de operaciones matemáticas o de consideraciones que implican una teoría un poquito más avanzada. Entonces, no entraremos en esos detalles, simplemente con eso estamos defendiendo o presentando las bases para decir cualquier duda, ahí está la teoría matemática que respalda esto, ¿no? Entonces, en general, decía yo, deteniéndome aquí en esta representación de forma general, pues se ve una ecuación de estados F, ¿no? O sea, que no es la combinación lineal típica que decíamos aquí, ¿no? Cuando el caso es lineal, tenemos pues combinaciones lineales entre las entradas y entre los estados. Y eso, a medida que se verifica, pues nos resulta en la forma característica que conocemos, ya sea en su versión variante en el tiempo, es decir, que las matrices A, B, C y D también dependan del tiempo, esa sería una versión variante. Y haciendo otro paréntesis aquí, pues en el caso en el que es variante, ahí la respuesta también difiere, aunque sea del mismo punto de partida, si el instante en el que se realiza es distinto, la gráfica será diferente en el caso variante. Y se dice que es invariante en el tiempo cuando, aunque yo tome un instante diferente en las mismas condiciones de inicio, la gráfica sí será la misma, solamente recorrida en el tiempo, pero sí da la misma respuesta. Entonces, invariante que no cambia, aunque cambie el instante de tiempo, variante que sí cambia, cambiando el instante de tiempo, ¿no? Cerramos paréntesis y entonces regreso aquí a la versión no lineal. Miren, les voy a mostrar en la pizarra. Tengo creo que es este. Sí, esto era parte de esta guía de LTS, que era una versión anterior de LTS, de Control 3. Y el primerito, les da estas ecuaciones que estoy mostrándoles aquí. ¿Sí? Se les dan dos ecuaciones diferenciales de segundo orden, lo cual en total me daría cuarto orden. Y ya sabemos que el orden está acompañado o está acorde con el número de estados. Ah, les pido por favor que me esperen tantito. Necesito arreglar aquí un asunto rápido.
Gracias por la espera. Ya estoy de vuelta. Bueno, el planteamiento es este. Quiero las ecuaciones de estado y dice por aquí también los puntos críticos. Ya llegaremos a eso ahorita, pero quiero que vean la poca trivialidad que hay en esto, porque ¿cuál es la dificultad? ¿O ¿Cuál es la, dónde está lo interesante? Que en ambas ecuaciones tengo estas dos variables con doble derivada. Miren aquí y aquí y aquí. Entonces no es tan simple como despejar. Sí, tengo que despejar una de ellas, ajá, de la expresión aquí mostrada, pero luego tengo que sustituirlo en la otra y hacer lo mismo, despejar y luego volver a sustituir, ¿no? Entonces, no es así tan simple. Voy aquí a deshacer esto, nada más para mostrar. Se me olvida que esto no se mueve así. Aquí, precisamente esos despejes, nada más así mostrar. No crean que voy a enseñarles todo el desarrollo, pero vean que sí conlleva arrastrar el lápiz un rato. Hay que factorizar y llega un punto en el que pues se vuelven tan grandes las constantes que hay que empezar a asignarle este, letras, ¿no? A las constantes así grandotas. Y al final, bueno, aquí está, eso decía definir J1, J2, A1, A2, A0. Y entonces reescribir la ecuación resultante ya reducida un poquito, así. Y luego ya habiendo despejado esta, pues se sustituye en la otra para tener las dos expresiones, nada más con una variable con doble derivada, que es la que vamos a utilizar para poder ahora sí definir los estados. Desde el inicio se podía advertir que iban a haber 4 estados, por lo que yo les decía, 2 de segundo orden, suman cuarto orden. Y por ejemplo, si tengo la doble derivada de teta definida, pues quiere decir que su primera derivada también está definida y la variable sin derivada también. De ahí, entonces hacemos la cadenita de la asignación de estados, ¿no? Como teta como una variable de estado y derivada de teta como la otra variable de estado. Y lo mismo con doble derivada de y, teniendo en cuenta que sí está definida su derivada, aunque no estuviera aquí escrita, pero sí está, acá está, derivada de y. Y también, por lo tanto, si está la derivada de y, quiere decir que la y solita sin derivada también está definida, aunque no aparezca en las ecuaciones. Nótese también por ahí que hay una variable, esta derivada de teta al cuadrado. O sea, no solamente hay senos y cosenos, sino que además hay por ahí algunas que están, esta por ejemplo, está al cuadrado, ¿no? No se explica tampoco, desgraciadamente, pero bueno, ya después de un rato deduciéndolo, esta F es la señal de entrada, ¿sí? No se dice, pero es la señal de entrada también. Entonces, por ahí aparece esa señal de entrada. Con eso, entonces, ya teniendo bien separadas las ecuaciones, bueno, después de haber arrastrado el lápiz un buen rato, ahora sí defino los estados, ¿no? Entonces, ponemos aquí y, teta, derivada de y, derivada de teta y U como f, ¿no? Y se introduce este cambio de variables, ahora sí, en las ecuaciones previamente obtenidas. Al hacer esta definición de x3 igual a y punto, pues implica que x1 derivada o x1 punto será igual a x3, aquí está, y x4 igual a teta punto implica que derivada de x2 será igual a x4, ¿no? Y las otras dos ecuaciones despejadas pues resultan esta, la derivada de x3 y la derivada de x4 respectivamente, ¿sí? Entonces, vean, tendrán senos y cosenos y por ahí una x4 al cuadrado. Esas son mis ecuaciones de estado. Ese es, digamos, el primer punto que se pedía. Quiero que vean que no necesariamente tiene que estar en la forma de, de combinación lineal. Pueden originalmente no ser. Ahora, el siguiente punto se pedía por ahí, determinar los puntos críticos. Voy a regresarme a las notas. Y es que aquí precisamente donde hablo de la versión lineal o linealizada, resulta que aquí está. Miren, cuando queremos esta bonita y hermosa representación llamada realización ABCD, pero el sistema original se parece a este que les estoy mostrando en el ejemplo. Lo
lo que se hace es buscar se le llama punto de operación, o yo les llamo también condiciones nominales de operación, el sistema en el que sus valores en las variables no serán cero. Vean la importancia de entender por qué en las ecuaciones de estado esta representación debe de incluir estas condiciones iniciales diferentes de cero. Entonces, esas condiciones fijas, hablando del sistema original, del sistema no lineal, queremos que se mantenga en esas condiciones de operación, en esas condiciones fijas. Entonces, a partir de ahí, digamos que si no es un punto, a lo mejor puede ser un intervalo. Bueno, lo que hacemos cuando tenemos un intervalo es sacar el punto aritmético medio, o sea, la mitad de ese intervalo. Ahí voy a fijarlo como el punto de operación. Y entonces se van a determinar una aproximación alrededor de esa condición o de ese punto de operación. Y como resultado voy a obtener las matrices A, B, C y D, que son válidas para ese punto nada más o para ese intervalo. Pues no lo visto, pero pues, si el sistema puede variar de manera infinita, ¿por qué para un punto se vale? Ah, bueno, ahorita vamos a explicar por qué. Localmente es válido. Localmente, porque a pesar de que en algunos valores puedan discrepar un poquito, sigue obedeciendo al comportamiento, se sigue pareciendo y por lo tanto, si tengo una ley de control lo suficientemente buena para que se mantenga dentro de ese intervalo, ya la hice. O sea, ya puedo operar ese sistema como si fuera lineal, aunque en realidad no lo es. Todo ese relajo es para esto. ¿Y cómo se determinan estas matrices? Desde que yo esa vez mencioné nada más, de manera muy breve, con el jacobiano. Chale, maestro, ¿qué es el jacobiano? Profe, Ya pasó, que no me escuchan. maestro, no, es que desde el principio de que dio esta explicación se andaba como trabando, como que el audio está fallando, no sé, está medio raro esto. ¿Alguien más le pasa? Más que trabando como si fuera un robot. Robótico, Sí, pero okay. sí, pero a mí también me pasa lo mismo. Sí, pero ¿Cuál es esta transmisión? ¿Ya me escuchan mejor? Creo que sí, pero por eso levanté la mano. Le agradezco mucho que me haya interrumpido, porque no tiene caso que esté yo hablando y que nadie me entienda. ¿Verdad? ¿Ya se solucionó el problema? Creo que sí. Ok, porque yo también lo escuchaba así. Ahorita que me empezó a hablar, no le entendía yo bien, se oía trabado, dije, bueno, tal vez el internet, pero sí. Sí, luego no sé por qué le cuesta aquí procesar mi tarjeta de audio, y lo soluciono desconectando los auriculares. Es lo que estoy haciendo para solucionar este problema, que eventualmente me pasa todas las clases, pero bueno, tiene solución todavía. ¿Proseguimos? Ok, aquí no tengo explicado a fondo digamos, la teoría de la aproximación de Taylor, que es básicamente es tomar una función o un conjunto de funciones, y en este caso si está en la forma matricial, y aplicarles su serie de Taylor, ¿no? Y ustedes como sabrán, bueno, si no lo saben, las series son series infinitas, tienen una cantidad de términos infinitos, ¿no? Y lo que hacemos en realidad en la aproximación es tomar los primeros dos términos de la serie. El primero hace referencia a las condiciones de inicio y el segundo al término lineal, ¿sí? Ya los posteriores términos serán elevados a una potencia. Entonces, el truco de utilizar la aproximación de Taylor es precisamente tomar solamente la primera, digamos, los primeros dos términos, ¿no? La función sustituida en el punto de operación y su primera derivada, que es por eso la primera derivada parcial aquí aparece con respecto a cada uno de los estados para cada una de las funciones descritas, ¿no? En este caso, acá tenemos 4 funciones. Las primeras 2 sí son lineales, pero las 2 siguientes no. Entonces, aunque solamente hubiera un rasgo no lineal en todas estas, como es un conjunto de ecuaciones, pues yo digo que el sistema es no lineal por completo, porque no depende nada más de 2 ecuaciones, depende de las 4. ¿Sí? Entonces, esto así como lo estoy planteando, se sigue viendo muy feo, ¿no? Muy complicado. Voy a tomar un ejemplo mucho más sencillo para explicar esto de la aproximación de Taylor. Nada más quería finalizar
esta muestra de este ejemplo resuelto, digamos. Aquí está en su versión matricial, pero vean que no puedo separarlo por matrices y vectores como en la versión lineal, porque aquí tengo senos, cosenos y variables al cuadrado. Entonces, simplemente esto le llamo f de x, ¿no? O que sería bien por filas, f1, f2, f3 y f4, ¿no? Ahí tendríamos que para cada fila y para cada columna calcular la derivada parcial con respecto a cada variable de estado. Y una vez que termine de sacar la derivada parcial, porque acuérdense que si está en seno, se convierte en coseno y de coseno en menos seno. Al final lo que hago es evaluar lo que me quede de esa derivada parcial en el punto fijo. El punto fijo será una constante, ¿sí? Todos los valores de x fijos y de u fijos me darán por resultado coeficientes constantes. Y es ahí donde me van a dar las matrices con coeficientes constantes. Cada uno de estos se va a convertir en una constante. Sí, aunque diga seno de teta, por ejemplo, bueno, de teta, para teta igual a un valor fijo, pues eso ya me da una constante. ¿Sí? O igual, ¿no? X a la cuarta, ¿no? Para x4 igual a, perdón, x cuadrada, x4 cuadrada, para un valor de x4 fijo, pues al cuadrado es un número también, es otra constante. ¿Sí? Entonces todos los coeficientes aquí van a dar constantes. Y los puntos críticos, bueno, eso no lo enseño porque no lo pregunto, pero en realidad a los puntos críticos se les llama cuando el sistema está en equilibrio. Y si yo estoy seleccionando una condición de operación fija, regularmente, pues cuando digo que es fija es que está en equilibrio, pero bueno, para confirmarlo, para comprobarlo, pues simplemente lo que hacemos es igualar esta ecuación a cero. Y es decir, son los valores en los estados y en la entrada tales que el sistema está en equilibrio. En un sistema no lineal o de ecuaciones no lineales puede haber más de un punto de equilibrio, más de una condición de equilibrio. En este caso, al igualar a cero, pues aquí directamente tanto x3 como x4 fijas me dan igual a cero. Ese es, digamos, lo primero. Al sustituir estos igual a cero en las otras ecuaciones, pues se encuentra con que la única posibilidad de que esto sea cero, o sea, que se siga manteniendo la igualdad a cero, pues es que también tanto x2 fija y u fija y x1 fija, todo sea cero. De otra manera no se podría, ¿no? En esta primera ecuación, por ejemplo, ¿no? Pues si aquí tengo seno de x2, coseno de x2, podría poner x2 igual a 1, por ejemplo, ¿no? Que aquí me daría 0. Y bueno, a 1 si fueran grados, ¿no? No, sí. No es cierto, es no es a 1, perdón, es en radianes, ¿no? Sería a pi medios, en radianes. Bueno, el caso es que aquí hay como dos valores posibles de x2 para que esto se haga 0. Pero aquí abajo, no. Porque vean que aquí este término está pues, por seno de x2 y aquí la única posibilidad de que este término de aquí de la izquierda sea 0 es que x2 sea 0. Teniéndose en cuenta, ok, pues x2 tiene que ser 0. Ok, entonces todo esto se hace 0, esto se hace 0. Esto no se hace 0, pero aquí adentro, esto de aquí sí. Y aquí solamente me quedan las u's, lo que tiene u. Entonces la única posibilidad de que todo sea 0 es que también u sea 0, ¿no? Y no hay nada con respecto a x1. Entonces x1, ahí sí podría ser cualquier valor, fíjense. Cualquier valor de x1 podría ser de equilibrio. Entonces, bueno, se propone uno para, ahora sí que para no discordar con los otros, pues también se puede poner igual a 0 y es válido. Pero, en realidad en este punto no hay ninguna relación, ninguna ecuación que me diga nada respecto a la x1. También le puedo proponer igual a 0. ¿Para qué me sirven los puntos críticos o llamados puntos de equilibrio? Para obtener la versión linealizada, o sea, las matrices A, B, C y D, aplicando el Taylor alrededor de este punto, alrededor de estas condiciones de equilibrio. ¿Sí? Eso no lo tengo hecho aquí, porque bueno, eso no se preguntaba en esta guía examen viejo, pero quería que vieran todo el trabajo que se tiene que hacer nada más para llegar a ese punto
dependiendo de las ecuaciones que se pongan inicialmente. Debo aclarar, yo durante el curso, a lo largo del curso, sí veo ejemplos de esta complejidad, la verdad, ¿para qué les digo que no? No los pongo a chambear, no les pongo a hacer todo eso, les doy ya un poquito más digerido el problema, porque el objetivo realmente del curso no es que ustedes desarrollen esta habilidad, aunque, bueno, sí sería lo ideal, pero ya está resuelto. O sea, mi punto es, ¿para qué? Si ya está hecho, ¿no? Y nosotros más bien nos enfocamos en la habilidad que realmente se quiere evaluar, que es la aplicación de leyes de control a diferentes características, a diferentes problemas propuestos, ¿no? Entonces, no lo resolvemos así. Ups, ya quedó acá arriba. Bueno, no importa. Entonces, yo voy a proponer algo mucho más sencillo para ejemplificar lo que les acabo de decir. Entonces, y ya de ahí voy a pasar ya de este tema, ¿no? Que no había explicado anteriormente con esta profundidad a lo mejor. Y voy a regresar al ejemplo del tanquecito. Y la razón es muy simple. La versión que yo les di era la versión lineal, la versión linealizada, o no linealizada, la versión lineal. Aquí dependía el nivel H, es H de T, acuérdense, no lo voy a poner, pero ahí. Aquí tenemos una entrada QI y aquí a la salida Q, nada más. ¿Estamos? Los parámetros, aquí teníamos C como la capacitancia o ¿cómo se le llama? La sección transversal o área del tanque y R como resistencia hidráulica representado por esta llavecita. Y el sistema de ecuaciones que describía este sistema era muy simple. ¿Sí? Teníamos la ecuación de balance de materia, que era volumen o cambio en el volumen, era igual a lo que entra menos lo que sale. Esto no cambia, esto sí es igualito. Lo que sí cambia es la relación que hay entre el flujo y el nivel. Y es que aquí fíjense que tenemos dos posibilidades. Uno es que sea flujo laminar, que esta es la versión lineal, pero también puede ser flujo turbulento. Y eso muchas veces depende en gran medida de la forma del orificio, pues de la llavecita que esté aquí, o del paso, de cómo se produce el paso. ¿Sí? Regularmente, y es lo más común, ocurre que se produce turbulencia al paso de la salida del tanque por la forma que tienen las llavecitas, ¿no? ¿Y qué creen? Este flujo es no lineal. Y entonces yo la versión que les mostré es la lineal, cuando Q depende de 1 sobre R por H, que es el nivel. En la versión turbulento, ¿qué creen? Y eso lo pueden ver en instrumentación cuando ven, por ejemplo, para las placas de orificio, ¿no? Que es uno de los métodos para medir flujo. O en los DTI siempre aparece por ahí en la simbología una operación matemática que es una raíz cuadrada. Pues efectivamente, 1 sobre R raíz cuadrada de H es la versión turbulenta. Si yo esa la sustituyo acá, Q igual a 1 sobre R raíz cuadrada de H, ya tengo un sistema de ecuaciones no lineal. ¿Sí? Es de primer orden, así es el ejemplo más sencillito que se me ocurre para mostrar cómo en algo tan simple ya tenemos este pequeño detalle, ¿no? Este problemita. Si tomamos en cuenta esta H inicial y tendríamos también por ahí un flujo inicial, fíjense, es como tener la gráfica de flujo contra nivel. Bueno, sí, puede ser así. En el que, por cierto, vean que si Q depende de la raíz de H, pues esto tendrá una forma como exponencial, bueno, pero de raíz cuadrada, ¿no? Acordarse que esto es, perdón, lo voy a borrar aquí. H a la 1 medio, ¿no?
Entonces, si yo tengo este punto de operación, estas condiciones fijas de equilibrio, porque se puede equilibrar en diferentes puntos, bueno, depende de la forma y del diseño físico del sistema, pero en general podemos encontrar un punto de estos. En este punto es precisamente donde aplicamos nuestro método de linealización. Gráficamente lo que está ocurriendo cuando nosotros decimos que estamos haciendo una aproximación lineal en un punto o en un intervalo, ahorita van a ver por qué intervalo, estamos sacándole la pendiente en ese punto de esta curva. ¿Sí? Entonces la pendiente pues es una recta tangente que pasa exactamente por ese punto y solamente en ese punto es igual la línea recta que está aquí tangente y esta curva. Es el único punto en el que son iguales. De ahí, conforme más me voy alejando a la derecha o a la izquierda, pues se va haciendo la diferencia más notoria entre la curva y la línea recta. Pero fíjense que localmente, ¿qué es local? Por ejemplo, tomar una esfera, un círculo alrededor de este punto, vean que aquí, si bien no es cierto que son iguales en diferentes puntos al punto de equilibrio, son muy cercanos, son muy parecidos los valores todavía, ¿no? Hay puede ser más grande o más pequeña esta esfera, pero hay un intervalo que se puede determinar en el cual la diferencia es máximo de tanto valor, ¿no? Dependiendo del criterio que nosotros le pongamos. Y entonces yo puedo decir que, ok, pues entonces esta aproximación lineal es válida no solamente en el punto de operación, sino en una vecindad, así es como se le dice, cercana o alrededor de ese punto de equilibrio. Y entonces, si mientras se mantenga alrededor de estos valores o dentro de esta circunferencia, de esta vecindad, yo puedo decir que mi aproximación lineal es todavía válida, ¿no? Es congruente, porque todavía está cercana a los valores de la no lineal original. Y eso es lo que estamos haciendo en la aproximación lineal. Estamos aplicando esta superposición lineal. Vamos a sacar los nuevos ejes, ¿no? Esta va a ser mi nueva H linealizada y aquí mi Q linealizada. Y ya tengo una forma lineal, si se fijan. Ya tengo una recta que pasa por este nuevo origen. Y ya eso es una relación lineal entre Q y H. Y ahí es donde podemos aplicar toda la teoría lineal que se ve, ¿no? Entonces nosotros en el curso, toda la teoría que vamos a ver es teoría lineal. Y cuando lo aplicamos a casos no lineales, esto es lo que estamos haciendo, una aproximación alrededor de unas condiciones de operación para que funcione. Evidentemente que cuando me salgo de esas condiciones de operación, pues ya no funciona, ¿no? Entonces tengo que pensar en otra estrategia o en otra cosa que suceda en caso de que se salga, ¿no?, de esta circunferencia, de esta localidad válida, ¿no? Ok, para este ejemplo, independientemente ahorita de los valores que se den, fíjense, yo puedo despejar, vamos a decir esto, vamos a definir, ¿no? Definiendo, pues X como el estado, ya lo teníamos, U como la QI, y vamos a decir que Y, pues igual que el Q, que era la salida, el flujo de salida, ¿no? Entonces en este caso, al despejar la derivada de X, que es la derivada de H, la C pasa dividiendo, y entonces tendremos, fíjense, para Q, voy a sustituirla también, sería menos 1 sobre R por C, por H a la 1 medio, o raíz de H, más 1 sobre C por U, ¿verdad? Porque QI se convierte en U. Esta sería mi primera ecuación de estados. Y la segunda, que es la de Y, pues se queda igualita, nada más hago el cambio de variables, ¿no? Que sería 1 sobre R por, perdón, ay, yo puse H, ¿eh? Perdón, es X. X, igual aquí, X a la 1 medio. Y ya, este es mi sistema de ecuaciones no lineales. Es decir, esta será mi f de xu y esta será mi g de xu. ¿Sí? En ambos casos tenemos dos términos no lineales. ¿Cómo saco su versión linealizada? Entonces, fíjense, la aproximación
lineal alrededor X asterisco, que era H0, y U asterisco, que es, bueno, aquí no la tengo, pero sería QI0. ¿Cuál es? Estos son constantes, acuérdense, ¿no? La X asterisco, la U asterisco son puntos fijos ya, ¿no? Bueno. ¿Qué? Esto me va a dar X derivada, pero ahora con esta rayita quiere decir que es linealizada, o mi aproximación aproximada. En control de procesos, de hecho, se le llama variable de desviación, precisamente porque se desvía ligeramente del punto de equilibrio de condición de operación. Esto me va a quedar AX linealizada más BU linealizada, Y igual a C minúscula X linealizada más DU linealizada. O sea, esta es la versión lineal o linealizada. ¿Será? Entonces esta. Ahora, ¿cómo calculo A, B, C y D en estos casos? Bueno, perdón, vamos a decir aquí. Con otro colorcito, ¿no? Donde esta A se calcula como la derivada parcial de f de xu con respecto a x y evaluada en x asterisco u asterisco, o sea, constantes, ¿no? Entonces vean, ¿cuál es la derivada parcial de esta función con respecto a x? Ok, como este no depende de x, se hace 0, y entonces menos 1 sobre RC es constante, lo podemos sacar, digamos, de la derivada, ¿verdad? Entonces tengo x a la n. ¿Se acuerdan cómo es la derivada de x a la n con respecto a x? Pues es n, entonces aquí va por un medio, por x a la n menos 1, ¿no? Entonces, un medio menos 1 es menos un medio, ¿no? Entonces aquí nos va a quedar por x a la menos un medio ahora, evaluado en x fija. Ya no pongo u porque, bueno, aquí no apareció u. Perdón, ya me fui chuequito. Como tengo aquí una pantallita, ahí está. ¿Cómo queda entonces? Menos 1 sobre 2RC raíz cuadrada de x asterisco. X asterisco es constante. Todo esto es lo que le llamo la constante A. ¿Sale? Esa es mi A. Aquí da un escalar. Por supuesto que en la versión matricial, pues, si hubiera más variables de estado, pues tendríamos una matriz, ¿no? Así es como se calculan. Entonces, para B, saco la parcial, pero ahora con respecto a U de la misma F. Y la evaluamos X asterisco, U asterisco. Y si se fijan, este no depende de U, entonces se hace 0. Y solamente me queda esto. Entonces la derivada, sacamos la constante, la derivada de U con respecto a U, pues es 1, ¿verdad? Y entonces simplemente nos va a quedar 1 sobre C. Entonces, evaluada o no evaluada, bueno, pues da lo mismo, 1 sobre C. Esa es mi constante B. Para C es lo mismo con respecto a X, pero ahora de la función G. Y mi función G es esta de aquí. Ay, perdón. Esta de aquí. Entonces, depende solo de X. Con respecto a U, no depende. Entonces, ahí va a ser 0. Con respecto a X, aplica lo mismo que acabamos de ver aquí arriba, ¿verdad? Nos va a quedar 1 sobre 2C raíz cuadrada de X asterisco. ¿Vale? Eso es lo que va a quedar. Ya evaluada. Y esa es mi constante C. D, evidentemente, pues lo escribo con respecto a U de G. Va a dar 0. Y ya, tengo mi versión linealizada alrededor de estas condiciones de equilibrio que representan
Pues esto precisamente, ¿no? Un punto en una curva a la cual le saco la tangente, pero puede ser esto en 2, 3 dimensiones, en dimensión n, ¿sí? N dimensional, en el que igual, de todos modos, yo aplico este jacobiano, ¿no? Esta matriz o esta forma lineal tangente a ese punto, ¿no? O tangente a esas condiciones de operación. ¿Estamos? Así es como se saca la versión lineal o linealizada, la aproximación linealizada para un problema que originalmente no lo es, que no es lineal. Ven, en este ejemplo ya fue mucho más sencillo, ¿no? Fue más simple entender, porque hay casos en los que de hecho no es lineal su comportamiento y entonces yo puedo aproximar su comportamiento, pero ven, ya no da lo mismo, ¿no? O sea, ya no tenía el 1 sobre c solito aquí en la salida, sino que tengo 1 sobre 2c. ¿Por qué el 2 aparece? Pues por lo de la raíz cuadrada, ¿no? Entonces ya no son los mismos valores. Una aproximación dependerá, vean, de hecho, de la constante alrededor de la cual estoy considerando la aproximación, que en este caso es el punto fijo, ¿no? O sea, básicamente en este ejemplo dependerá pues del nivel alrededor del cual quiero que se mantenga. Y consecuentemente pues será el flujo también, ¿no? El flujo constante. Aquí no lo mencioné, pero cuando este sistema está en equilibrio, el flujo de salida se vuelve el flujo de entrada, o sea, se igualan, se emparejan y se mantiene constante el nivel. Eso es mantener el sistema de nivel en equilibrio, que el nivel ya se mantenga constante, o sea, ya no tenga cambios, y los flujos de entrada y de salida también, pero además son iguales. Coincide el flujo de salida con el flujo de entrada. Eso es lo que se logra cuando el sistema se mantiene en equilibrio, ¿sí? Entonces, esta U asterisco igual a Q y 0 es igual que Q0, o sea, al flujo de salida ya constante fijo. Es el mismo, ¿sale? Bueno, eso es un poco como de modelado también, ¿no? Y ahí lo tienen. Ahí está, por si le quieren sacar captura a este ejemplo. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Entonces, mi motivación principal era esto, ese problema, que de todos modos por ahí yo luego repaso también, según voy viendo los temas, ¿no? Pero ahí está. Tengo este ejemplo bastante más sencillo que en el anterior. Nada más para ejemplificar cómo se extraen las ecuaciones no lineales originales y si yo quiero su versión lineal, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Sí? Esto aplica para el caso n. Nada más lo único que va a diferenciarse es pues, la cantidad de derivadas parciales que tengo que determinar para sacar los coeficientes de las matrices. Eso es lo único, pero el proceso es el mismo, es idéntico, ¿sale? Nada más escalado a proporciones mayores. Ok, si no hay preguntas, entonces ya puedo dejar atrás esto que aquí nada más se menciona, ni siquiera hay un ejemplo, no hay nada aquí en esta página. Debería poner este ejemplo, ¿no? Tal vez en una siguiente versión lo haga. Ya de ahí, bueno, viene toda la teoría que vimos. Ahora, retomando la evaluación continua que se tiene que desarrollar, la que me tienen que entregar de manera individual, para que ustedes puedan trabajar entre ustedes. Toda la teoría está explicada aquí, ¿no? Cómo sacar las ecuaciones de estado a partir de funciones de transferencia. Caso número 1 con constante en el numerador. Y caso número 2 con polinomio en el numerador, ¿no? Aquí viene todo la teoría explicada paso a paso, con ejemplos resueltos. Luego viene ya el caso número 2. Y viene igual la teoría aquí explicada y ejemplos resueltos, ¿no? Entonces, de estos ejemplos resueltos viene el tema de matriz de transferencia, con la explicación de cómo se llega a la fórmula, y un par de ejemplos resueltos también, que se vieron también en la presentación. Casi siempre los mismos ejemplos resueltos que se ven aquí en las notas son los que se utilizaron en la presentación que ya les di.
Viene el de diagrama. Este es el único en el que creo que, no es cierto, también viene la explicación de los diagramas de simulación analógica. Vaya, esta es la versión matricial de las ecuaciones de estado, pero más bien la versión diagrama de simulación. Ay, perdón. Ya. Pero versión diagrama de simulación analógica de las ecuaciones de estado. Entonces, de ahí, cualquier diagrama de simulación analógica se puede convertir en ecuaciones de estado también. Entonces, aquí vienen 2 ejemplos también resueltos, porque, bueno, pues ahí en los problemas propuestos también se muestra, se proponen 2 problemitas de estos, ¿no? Aquí ya venía lo de los comentarios finales, que ya habíamos explicado, de la selección de los estados, da como resultado un acomodo distinto en los datos de las matrices, pero que en todos los casos son válidos, ¿no? Entonces ya vienen los problemas propuestos, el formulario ya está ahí en su plataforma, dice evaluación continua 1, haciendo referencia a estas, les va a servir de review, de repaso, para quien también haya como no entrado bien en las primeras clases, ahí está. Yo les estoy dando más días para que terminen de resolverlo, les estoy dando hasta el viernes, para que lo entreguen como fecha límite, ¿sale? Subir la plataforma, acuérdense, viene el problemita, viene, bueno, no sé si lo pueda yo mostrar. Maestro, ¿no se puede hacer sábado? ¿Perdón? ¿No se puede hacer sábado? No, el viernes. Ah. Es miércoles, tienen 3 días. Bueno, 2 y medio si le quitamos la mitad de ¿no? Y además recuerdo que ya los había yo juntado en equipos y ya medio habían empezado a resolverlos. ¿Sale? Entonces creo que no debían tener ningún problema. Sí, miren, aquí está. Ah, bueno, este es el 7M1, pero igual en el de ustedes se debe de ver. En tareas. Ya debe de aparecer, dice evaluación continua 1. Ahora, curiosamente, primero aparece la 2 y luego la 1. La 2 venció ayer, por cierto. Vean, aquí solamente tengo 28 de 30 entregados. Desgraciadamente ahí luego así es donde se empieza a ver, ¿no? Siempre que hacen sus consultas ahí en Facebook de recomendaciones y cómo es en línea. Debo decir desgraciadamente que pues quien no aprueba regularmente es quien deja de venir. O sea, quien deja de asistir, quien por diferentes situaciones, yo también entiendo que bueno, pues eso a veces está fuera de sus manos o que tienen que resolver algunos asuntos antes. Pues no les es posible, ¿no? Asistir en el curso. ¿No? Como anécdota, no sé si creo que no están aquí, ¿no? Creo que eran ya recursadores los chavos, pero se inscribieron un chico y una chica conmigo el semestre pasado y ya hasta el último, creo que hasta el extra, el día del extra me escribe uno de ellos y me dice, oiga, no vamos a poder entrar a su examen extra. O sea, no asistieron en todo el curso y el día del extra me escriben que no van a entrar, ¿no? Y yo, no, pues está bien, ¿no? Ya ni modo, ¿no? Es que vamos a ser papás, ¿no? Dice, órale, ¿no? Qué tino tengo, ¿no? La atiné así el día del examen extraordinario, ese día nació el bebé. Bueno, así pasa, ni modo, ¿no? Pues yo les recomendaba que la recursaran conmigo, quién sabe si le hicieron o no, pero bueno. Ahí estuvo la anécdota, ¿no? Oh, ya veo que ya hay una entrega aquí. Hay abusados con sus entregas. Yo quería mostrar, si es que se puede, según yo sí se puede. Bueno, aquí no aparece el formulario, pero sí, estoy viendo que ya la mayoría lo vieron. Bueno, me preocupan los que no lo han visto, pero bueno, espero que en el transcurso de estos días lo vean. Vaya, no lo tengo aquí disponible, perdón. No quisiera modificar seriamente sí, no, va a ser lo mismo. Bueno, el punto es que viene exactamente igual que como está aquí, vienen por separado el planteamiento de cada uno de estos y viene ahí una sección, un apartado donde deben de subir la imagen que le saquen a la solución, el procedimiento y la solución sí, no nada más la solución, por favor, también pongan el procedimiento y el resultado final
de cada uno de estos, acordándose de que puede haber más de una solución. Bueno, en el caso del 1 y el 2 no, o sea, ya siguiendo el procedimiento como yo lo expliqué, hay una única solución, en eso sí. En el 3, como yo ya asigné los estados, también habrá una única solución. Solamente en el 4, aquí dejé libre, no asigné yo ningún estado para que ustedes lo hicieran a su modo, como ustedes quisieran hacerlo. Y entonces aquí en este último sí pueden variar los resultados finales, porque el orden en el que se acomoden, en el que se definen los estados puede ser distinto y en ambos casos, bueno, en los casos en que lo hagan, pues será válido, ¿no? Aquí en el último, ahí sí, como voy a pasar de ecuaciones de estado a la función de transferencia, ahí también hay un único resultado nada más. Me hubiera complicado menos si yo desde inicio les hubiera definido los estados y ya, o sea, aquí esperaría un único resultado también, pero bueno, aquí este es, digamos que el único en el que doy chance, ¿no? De que no sea una manera específica de definir los estados, que ustedes hagan ese ejercicio, ¿no? De definirlos como ustedes quieran. Esa sería nada más la única variante, digamos, ¿no? Que podría tenerse en el resultado, pero que igual siguiendo el procedimiento, por eso quiero la imagen del procedimiento, pues se ve si está bien o no. ¿Sale? Un par de cositas más. Aquí, bueno, ya me habían preguntado esto, pero igual lo vuelvo como a señalar. Me voy a llevar esta. Acá la pizarra. Ay, perdón, me equivoqué de función. Es la de aquí abajo. Nada más aquí acordarse de que al resolver esto de aquí abajo, estos dos es lo mismo que cuando aplican el a menos b por a más b, ¿no? Y esto da a cuadrada menos b cuadrada. Bueno, así, ¿no? Entonces, todo esto sería a y este de aquí sería el b, ¿no? Entonces, en este caso daría s más 1 al cuadrado menos i al cuadrado. S más 1 al cuadrado es s cuadrada más 2s más 1. Y el i cuadrada es menos 1. Menos 1 es más. 1 más 1 pues da 2, ¿no? Entonces esto da s cuadrada más 2s más 2 multiplicada por el s más 2 que está acá. Nos quedará s cúbica. Bueno, que de hecho la puedo escribir ya acá. S cúbica. Lo voy a escribir aquí primero. Luego tengo 2s cuadrada más 2s cuadrada. Eso da 4s cuadrada. 2 por 2 es 4. Y 2s, eso da 6s. Y por último, más 4. ¿Sí? ¿Está bien? 2s, 4s, sí. Parece que sí. Entonces aquí da el 3s cúbica más 18s cuadrada más 33s más 18. Y aquí abajo s cúbica. S cúbica más 4s cuadrada más 6s más 4. Ahí está. Nada más es el único detalle, ¿no? Que en este ejemplo había que desarrollar. Bueno, pues es cosa de álgebra para que sepan, ¿no? Porque me decían, oiga, es que ¿por qué tiene ahí números imaginarios? Va a dar imaginario, no es cierto, ¿no? Siempre que está el par, siempre tiene que ir acompañado de su conjugado. El polinomio siempre dará coeficientes reales. Ajá, siempre, siempre. No habrá coeficientes imaginarios. ¿No? Ok, nada más ese era un punto. Último punto a resaltar como ejemplo. Vamos a poner otro ejemplo aquí. De hecho vamos a poner aquí. Vamos a decir ejemplo. Obtener las... Tengo que confesar que este iba a ser uno de los problemas que iba yo a poner para el filtro eléctrico descrito por la FT.
Entonces ya estaba yo trabajando en otros problemas para que ustedes lo resolvieran, pero bueno, voy a aprovecharlo. Entre más ejemplos vean, creo que es mejor, ¿no? Para su solución. Fíjense, este filtro o circuito, se le puede llamar así, tiene un potencial de entrada, un voltaje de entrada y uno de salida, ¿no? Aquí, B2. Entonces esto se ve como una cajita, ¿no? En el que hay algo ahí adentro de esa cajita que tiene esta entrada y esta salida, ¿no? Y entonces al unir cabos, o sea, bueno, al ver qué es lo que hay dentro, bueno, para empezar, aquí hay una tierra, este pasa directo. ¿Qué rayos me quiso hacer aquí? Pero bueno, vamos a ponerlo así. Aquí aparecerá, uy, perdón, está más adelante. Estas dos resistencias, no puede ser. Ya sé. Vamos a dibujarlas así y así. Ya nada las voy a unir. Ok. Y aquí en medio hay un capacitor. Y acá también. Ahí está. Este filtro se llama filtro tipo puente T. Porque tiene una forma de T. ¿Sale? Y entonces estas R y R son el mismo valor. Nada más esta será, creo que C1 y C2. Y entonces vamos a poner para este ejemplo, para C1, vamos a decir que C1 sea igual que C2, que sea, por ejemplo, 200 microfarads. Comercialmente creo que ni existe, no estoy seguro. Regularmente son 193, o sea, valores como que no cerrados, ¿no? Y de resistencia vamos a poner que sea de 5 kilos. De esto sí hay. Vamos a decir. Y la función de transferencia en este caso, B2ds sobre B1ds, la pueden consultar en el OGATA. En más de un libro viene esto de filtros tipo T, ¿no? Yo ahí de donde me lo estoy chutando del OGATA, ¿no? La función de transferencia, de hecho, no me la sé de memoria, por aquí la apunté. ¿Ahora dónde la dejé? Aquí está. Fíjense, es R1, bueno, R cuadrada. Yo en mis notas de modelado la tengo mejor, pero bueno, porque si las tengo separadas, C1, C2, S cuadrada. Aquí se repite también R cuadrada, C1, C2, S cuadrada. Más, tengo que extender un poquito más este. Aquí queda 2RC1, no, RC2S más 1. Y acá nos queda 2RC2 más RC1 S más 1. Ahí está. Entonces nada más como observación. ¿Cuánto da R por C? Vemos que C1 y C2 son lo mismo. Entonces, R por C es 5 por 10 a la 3. Y bueno, este sería 200 por 10 a la menos 6, ¿verdad? Pero si mañosamente recorro el punto decimal de derecha a izquierda, esto me daría 0.2 por 10 a la menos 3, ¿cierto? Entonces por 10 a la 3 y por 10 a la menos 3 se van. Y me queda 5 por 0.2. Entonces R por C me queda igual a 1. A ver, discúlpenme tantito, por favor.
perdón, ya, gracias por esperar. Ya vamos a terminar. Entonces decía yo, como esto da, el producto da 1, entonces, pues vean que aquí, por ejemplo, C1 y C2, como son la misma, pues será C cuadrada, R cuadrado, C cuadrado, igual va a dar 1, ¿no? Es decir, al sustituir estos valores, vamos a encontrar que esto será S cuadrada. Aquí, pues 2 por 1 va a dar 2 más 1. Y aquí debajo igual va a quedar S cuadrada. Aquí nos quedará 2 más 1. Esto será 3 más 1. Entonces ya tengo identificados los coeficientes B0, B1 y B2. E igual aquí abajo tendremos A1 y A2. ¿Sí? En este caso, para la solución, pues tenemos que B0 es igual a 1, B1 es igual a 2, B2 igual a 1, A1 igual a 3 y A2 igual a 1. ¿Qué teníamos que hacer en este caso? Pues sustituir o calcular betas, ¿verdad? Beta 0 igual a B0, que es 1, beta 1, que es igual a B1 menos A1 por beta 0, esto da menos 1, y beta 2 es igual a B2 menos A1 otra vez por la beta anterior, que es menos 1, menos A2 por beta 0, que da 1 otra vez, entonces 1 menos 1 se eliminan, entonces esto da 3. Positivo, porque menos por menos da más. Y entonces sustituyendo, ¿qué tenemos? Primero ponemos la estructura. La estructura es de segundo orden, derivada de x1, derivada de x2, matriz A de 2 por 2, por x, más la matriz B de 2 por 1, por U. La salida Y es la matriz C, igual por x, y la matriz D de 1 por 1, por U. ¿Y cuál es el resultado? Leyendo la información, aquí acuérdense que poníamos 0, vamos a poner otro color, perdón. 0 y 1, la 1 arriba de la diagonal principal, y aquí abajo los coeficientes menos A2 y menos A1, ¿verdad? En orden inverso y con signo contrario. A2 es 1, entonces esto es menos 1, A1 es 3, entonces aquí va menos 3. Aquí en este se ponían beta 1 y beta 2, calculados como menos 1 y 3, ¿sí? Y aquí debajo siempre iba 1 y todo lo demás 0. Y aquí beta 0, que en este caso es 1. Y ya tengo mi sistema de ecuaciones de estado a partir de esta función de transferencia que viene de un sistema eléctrico, ¿no? De un filtro. ¿Estamos? ¿Preguntas? ¿Dudas? Ahí está para ustedes. Aproveché para ver otro ejemplo más para poner en práctica esto. De matriz de transferencia creo que sí vimos bastante los ejemplos. Sí le dedicamos su tiempo necesario y está compartido en la pizarra la imagen de ese ejercicio, no un ejercicio así a profundidad, ¿no? Pueden tomar ¿no? Este ejemplo, estas matrices A, B, C y D y tienen que regresar a la misma función de transferencia aplicando la fórmula de la matriz de transferencia, ¿no? También les puede servir como práctica, ¿no? Al fin que ya saben cuál es el resultado, pongan en práctica cómo se resuelve esa aplicación de la fórmula, ¿no? Y con eso ya cerraríamos el tema de las evaluaciones 1 y 2, que ya se concluyó el día de ayer. Y entonces la siguiente sesión ya podremos continuar donde nos quedamos en el tema, que empezaría ya la semana 3, que, bueno, de hecho, la semana 3, ese tema fue muy breve, que es el de la transformación, y ya más bien adelantaríamos un poquito de la 4, que es la de formas canónicas, que es el nombre de la presentación y de las notas que yo les proporcioné la última ocasión. No sé si se acuerdan, pero...
dice formas canónicas, y les he dicho que solamente las primeras 3 páginas hablaban de este tema de qué es la transformación de similitud. Por ahí creo que hay unos videitos tutoriales que me acabo de encontrar. Necesito revisarlos para ver qué tan bien explicado está. Pero ahí están. O sea, vamos a darle continuidad a esta parte, ¿no? Que habíamos ya visto que eran valores propios y vectores propios. Y a partir de ahí, encontrábamos un poco más de sentido sobre qué era esto de la matriz de transformación. Voy a retomarlo de todas formas aquí en alguno de estos ejemplos. Este es el ejemplo que estaba en la presentación y que vimos, que era la matriz P y su inversa, y sacábamos el sistema similar, ¿se acuerdan? Ahí tal vez con otro ejemplo ya podamos dar la pauta para empezar esta forma, este tema que se llama formas canónicas, del cual también pues hay video tutorial en el canal, ¿no? Chicos, son las 10, ya nos pasamos poquito, pero muchas gracias por su atención. No sé si alguien ha faltado de asistencia, me da la impresión de que sí.